En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro esconde un misterio. Y la señorita Marple siempre está escuchando. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir desde donde estás viendo el vídeo. Comenzó con el tipo de susurro que solo se oye en los bordes de las mesas de educadas. Demasiado suave para ser declarado chisme, pero demasiado señaló que era algo más. La Esra. Linton, nunca conocida por su moderación, se inclinó hacia la señorita Marple con el aire de quien le otorga información valiosa. Dicen que la señora Templeton no ha pegado ojo desde que regresó su prima. Regresó de repente, ¿sabes? Y no del todo bienvenida, dijo, ligeramente. Pero sus ojos brillaban con un deleite innegable. La señorita Marple solo ofreció un suave oh. Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron a mitad de camino, porque ya había notado algo extraño, algo mucho más tangible que un chisme. Las manos de la señora Templeton temblaron al levantar la tetera, no el temblor provocado por la excitación o el peso de los cubiertos, sino en tenso. Apretó la mano con fuerza, como si la olla misma pudiera saltar de sus dedos. Cada vez que alguien mencionaba al primo, el Sr. Anadrine Templeton, su mirada se desvió, desenfocada por un instante, antes de recuperó su habitual encanto de anfitriona. La señorita Marple lo observó con la misma calma, mientras observaba los tapetes de encaje, el pastel de nueces y las tazas de porcelana, en silencio, con una mente que jamás pasaba por alto las pequeñas inconsistencias del comportamiento humano. Un ligero aroma a hierba san de la bandeja de té flotaba. La mayoría de los invitados lo descartarían como una mezcla de flores secas o algún ingrediente de moda, recientemente recomendado en revistas femeninas, pero la señorita Marple conocía la cocina de la señora Templeton lo suficientemente bien como para recordar que sus gustos se inclinaban hacia el té negro simple y nada más exótico. Y así, cuando la señorita Marple aceptó su taza con ese siempre me hacía un pequeño gesto de gratitud. Lo hacía con el mismo entusiasmo, la atención de alguien que abre la puerta de una habitación que esperaba que fuera realmente interesante. La señora Linton llevaba mientras charlaba. Comentó que se había encontrado con la mujer del carnicero, quien le confió que el primo ya había visitado el abogado 2 veces desde su llegada. La esposa del carnicero, a su vez, había compartido que tales visitas solían estar relacionadas con asuntos de dinero o propiedades, cosas que uno no decía en voz alta, en compañía de gente elegante. Señorita Marple escuchó cortésmente mientras se llevaba la taza a los labios. En cuanto el líquido tocó su lengua, se quedó quieta. Fue solo un destello, invisible para el ojo casual. Un refrescante escozor se extendió en su garganta, afilado y metálico, completamente diferente al té negro. No hizo sonido, no se sobresaltó. Su expresión permaneció serena, incluso agradable. Sin embargo, su mente archivó instantáneamente esta sensación entre toda una vida de recuerdos y silenciosas sospechas. Solo tomó ese único sorbo y dejó la taza con cuidado sobre el platillo, como si simplemente hubiera encontrado el té un poco demasiado cálido. La señora Templeton notó, incluso en medio de la charla, que lanzó una rápida, echó un vistazo a la taza intacta de la señorita Marple. Duró solo un momento, pero la señorita Marple vio la rigidez de sus hombros, la tensión de su boca antes de forzar una sonrisa, y se volvió hacia sus invitados. Tal reacción hablaba de preocupación más que de orgullo por su bebida. La invitada, la señora Harper, se acercó a la señorita Marple y bajó la voz. Dicen que la disputa por la herencia se ha agriado bastante. La gente finge no saberlo, pero en un pueblo como el nuestro, dejó que la frase se apagara. Levantó las cejas significativamente. Señorita Marple respondió con un murmullo cortés,
aunque su mente seguía en el té. Inclinó su taza ligeramente a Icy. Notó un ligero brillo aceitoso en la superficie, justo lo suficiente para captar la luz, si uno lo observaba. Muy curioso. Han de hecho una pista doméstica sospechosa, escondida cuidadosamente dentro de una taza de porcelana, mientras la conversación derivaba hacia los arreglos florales y el último sermón del virrey. La señorita Marple permitió que su mirada para vagar por la habitación. Los movimientos de la señora Templeton eran precisos hasta el punto de la rigidez. Ella mantenía alisándose la falda, ajustando los posavasos, reposicionando el azucarero, pequeño tareas repetidas, como para distraerse de alguna tensión interna. Y cada vez que el nombre del Primon surgió, el tono de la señorita Templeton se iluminó demasiado de repente, como una lámpara encendida para ocultar la mecha que se apaga debajo. A la atención de la señorita Marple se desvió hacia la bandeja de té una vez más. El aroma a hierbas persistía con demasiada claridad. Había experimentado algo similar años atrás durante una visita a un lejano conocido cuyo marido insistía en preparar infusiones peculiares para los nervios. Esas infusiones no habían sido para nervios en absoluto, sino por algo completamente diferente. Y el recuerdo de ese caso flotó silenciosamente a través de ella en pensamientos, mientras estaba sentada entre las risas corteses. La señora Linton de repente susurró: «¿No te tomaste el té, señorita Marple?» «No is suited». «Todo lo contrario», dijo la señorita Marple con su habitual y agradable calidez. «Primero, simplemente estoy disfrutando de la compañía». Un comentario inofensivo, pero la señora Templeton sacudió la cabeza ligeramente al oírlo, como si temiera que él te fuera criticado abiertamente. Ese pequeño cambio de postura le contó muchas cosas a la señorita Marple. Durante el resto de la reunión, la señorita Marple mantuvo su gentil compostura, preguntando pequeñas preguntas, asintiendo con la cabeza ante las historias, dejando que el ritmo de la charla del pueblo se desarrollara a su alrededor. No regresó el té, aunque notó que la señora Templeton rellenaba las tazas de casi todos, pero evitaba tocar la suya. La señorita Marple se preguntó si la señora Templeton temía beber de la tetera o temía que alguien la viera hacerlo. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, la señorita Marple se levantó con una sonrisa serena y agradeció a su anfitriona. Con genuina cortesía, se acercó a sus guantes y notó una leve decoloración alrededor del pico punto de la tetera, sutil pero presente, no por la edad, sino por el contacto con algo que no pertenecía a una bebida casera saludable. Salió a la fresca tarde. El zumbido de pequeños, la conversación, se escuchaba a sus espaldas mientras las puertas se cerraban. El callejón estaba tranquilo, a la sombra de el suave resplandor de la luz del sol poniente. La señorita Marple se detuvo solo un momento, levantando ligeramente la barbilla, como si disfrutara de la vista, pero en realidad estaba analizando los últimos restos del extraño sabor en su lengua. No había error, y ciertamente nada inofensivo. El experimento botánico había salido mal. El escozor que había sentido, el ligero aceite en la superficie, el aroma prestado, estos formó un patrón que reconoció muy bien. Era lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para los demás, pero no para ella. Alguien había puesto un aditivo en ese té, no lo suficiente como para causar un gran daño, pero sí lo suficiente como para asustar, incapacitar o silenciar a alguien que pudiera sospechar demasiado. Una advertencia quizás, o una prueba para ver si una anfitriona desprevenida caería presa de su propia bandeja de té. Pero la señorita Marple había probado brebajes como ese antes, silenciosamente en casos pasados. Reconoció la firma de la astucia disfrazada de encanto doméstico. Mientras caminaba a casa,
Los aldeanos la recibieron con la alegre familiaridad de una pacífica día. La señorita Marple respondió amablemente, aunque su mente ya estaba varios pasos por delante, analizando los motivos, tensiones y las miradas curiosas intercambiadas tras la sonrisa educada de la señora Templeton. Ella no había sido la persona prevista, objetivo. Eso ya lo sospechaba. Y así, el capítulo cierra con la cálida la voz, aunque inquieta, del narrador. Y la señorita Marple, con su suave sonrisa, supo que esto no fue un accidente común con el té. Fue el primer indicio de daño deliberado. Comenzó con el suave ruido de las botellas de leche y el inconfundible zumbido de chismes matutinos del pueblo, de esos que se filtraban por el callejón de Steamery, como una brisa que transportaba secretos. La señorita Marple no había tenido ninguna intención más ambiciosa que un agradable paseo para disfrutar del aire fresco después del inquietante incidente del té. Pero en el momento en que se giró en la esquina de la oficina de correos, escuchó a la señora Finch susurrar en ese tono medio escandalizado, medio emocionado, qui siempre precedía algo que valía la pena escuchar. Querida, lo escuché yo misma. Dijo que acabaría con todo el problema claramente. Y justo antes de la fiesta del té. También, la señora Finch anunció a la señora Blunt, quien jadeó como si las palabras pudieran volar directamente al cementerio. La señorita Marple aminoró el paso, los pasos justo para que los chismes le llegaran, sin parecer entrometida, aunque por supuesto, ella absorbió cada sílaba con suave precisión. Los comentarios de la señora Finch, por descuidados que fueran, mantuvieron la inconfundible timbre de una verdad más profunda. La señorita Marple ofreció una sonrisa amable mientras ella pasó, lo que provocó que ambas damas se enderezaran a la vez y fingieran que no habían estado discutiendo nada en absoluto. La señora Finch incluso hizo un pobre intento de tararear, como si simplemente hubiera estado repasando las líneas del coro en su mente en Buenos días. Dijo la señorita Marple amablemente, haciendo una pausa lo suficientemente larga para invitarla a conversar un poco más. Señora Blunt, que carecía de la cautela de la señora Finch, soltó. Solo decíamos que la prima de la señora Templeton sonaba bastante feroz ayer, con la voz alzada y todo. Imagínate volver a casa después de años de ausencia, solo para punto a mar tanto alboroto. La señora Finch le dio un codazo, pero las palabras ya se le habían escapado. A la señorita Marple simplemente asintió con pensativa compasión. A veces, murmuraban la gente, lleva más cargas de las que deja ver. Y, de hecho, mientras continuaba bajando en el carril, su mente comenzó a organizar los detalles, como piezas de un tablero de ajedrez. Una primo en el extranjero durante años, regresando en circunstancias inciertas, visitas al abogado, una pelea susurrada en las tiendas, y ahora un comentario escuchado por casualidad sobreponiendo fin a los problemas. Curiosa, muy curiosa. Cerca de la verdulería, la señorita Marple se encontró con el joven Tommy Pierce, quien entregaba productos. La saludó con entusiasmo y luego añadió con esa franqueza de chicos, ayer vi a la prima de la señora Templeton. La señorita parecía furiosa, dijo la señorita Marple suavemente, ajustando la cuerda de su cesta de la compra. Era él solo. Tommy dudó. Estuvo un rato con la señora Templeton, discutiendo un suave pero firme. Si sabes a lo que me refiero. La señorita Marple lo sabía. Suave, las discusiones en voz baja solían ser las más acaloradas. Agradeció a Tommy con una sonrisa cálida, y mientras se daba la vuelta, vio a la señora Pierce empujando a su hijo hacia el interior de la tienda con un chasquido de desaprobación. Otra pista escondida, discretamente. En la esquina cerca de la iglesia, la señorita Marple se encontró con la esposa del virrey, la señora Clement, que parecía preocupada por enderezarla a las flores de la mañana antes incluso
de que las colocaran para el domingo. Sus movimientos eran enérgicos, casi apresurados, y cuando la señorita Marple se acercó, la esposa del virrey se sobresaltó como si la hubieran sorprendido haciendo algo que no debía. Señorita Marple, usted, me sobresaltó bastante. Disculpa, querida, solo me preguntaba si estuviste ayer en el té de la señora Templeton. Sí, en efecto, dijo rápidamente la señora Clement. Una reunión encantadora. Señorita Marplan, observé el leve temblor en su voz, la forma en que sus manos jugueteaban con los tallos de las flores, como si pudieran escaparse. Oí a la señorita Marple decir amablemente que la tetera era especial, menuda, hermosa pieza. La señora Clement parpadeó demasiado rápido. Sí, era de nuestra armario de la vicaría. La señora Templeton lo tomó prestado la semana pasada. Allí estaban un sutil cambio de tono. En cuanto surgió el tema de la tetera, la confianza de la señora Clement pareció debilitarse, como una flor privada de luz solar. Apretó el pequeño jarrón con demasiada fuerza, y la señorita Marple observó con atención cada detalle. «Qué amable de su parte, señorita Marple», dijo con ligereza. «Siempre es agradable que los vecinos se presten cosas. Claro, aunque, bueno, supongo que es una tontería, pero no pretendía que usara esa olla en particular. Aunque no importa, claro». En absoluto, su voz tembló ligeramente, y la expresión de la señorita Marple se suavizó. No insistió. No era necesario. La inquietud de la vizcondesa hablaba por sí sola. Mientras continuaba su paseo, la señorita Marple permitió que las piezas del rompecabezas se acomodaran naturalmente. Una tetera prestada, los nervios de la señora Templeton, un primo con secretos y un aroma herbal que no pertenecía a un simple té de pueblo al mediodía. Los pasos de la señorita Marple la guiaron, de manera bastante incidental, por supuesto, hacia la cocina de la vicaría. Saludó alegremente al vicario, quien le informó que su esposa estaba fuera un momento. «Solo deseo devolver un libro», dijo la señorita Marple, con una dulce sonrisa. «Lo dejaré en la cocina si le parece bien». El vicealmirante, siempre confiado, asintió y regresó a su estudio. Dentro de la cocina, la mirada de la señorita Marple recorrió los estantes con educada curiosidad. Observó el surtido habitual de frascos, harina, azúcar, cereales, secos. Homero, menta, y luego se detuvo en el estante superior, donde una fila de cuidadosamente los frascos etiquetados estaban allí. Un espacio estaba visiblemente vacío, un óvalo, libre de polvo marcando, donde se había retirado algo recientemente. Un frasco de hojas secas, tal vez algo herbal, algo que podría crear el leve sabor picante que había sentido en la lengua. La señorita Marple se acercó, examinando el leve contorno y el ligero cambio de disposición entre los frascos restantes. No se trató de un desplazamiento casual. Alguien había tomado un frasco específicamente, y lo había tomado recientemente. Una pista doméstica sospechosa. En efecto, justo entonces, la puerta trasera se abrió y entró la señora Clement. Su sonrisa estaba cálido, pero sus ojos se posaron en el estante vacío antes de poder detenerse. «Señorita Marple, qué agradable sorpresa. Solo estaba dejando un libro», dijo la señorita Marple, con suavidad anguardas tanto. Una cocina ordenada. Las manos de la señora Clemens apretaron ligeramente el paquete que llevaba. «Bueno, lo intento». Y sin embargo, la señorita Marple comentó con leve aprecio, «A uno le pasa que le falta algún objeto de vez en cuando». Las cosas salen bien. Extraviada, a la señora Clement se quedó quieta, solo por un segundo, pero suficiente. Ese brevé la rigidez
revelaba más de lo que las palabras jamás podrían. La señorita Marple no insistió. Ella simplemente dejó el libro y se dirigió a la puerta con un gesto amable. Pero al pasar junto a la señora Clement, notó el leve aroma de las hierbas, seco, penetrante y muy parecido al que persiste la bandeja de té de ayer. Una vez afuera, la señorita Marple se detuvo bajo el olmo que sombreaba el sendero de la vicaría. Lo consideró todo con serena claridad. El tarro perdido, el prestador, la tetera, la voz temblorosa de la esposa del virrey y la taza de té que había contenido un aditivo capaz de causar un inconfundible escozor en la garganta. No era la clase de hierba que se usa para dar sabor, era la que se añade para causar efecto. Muchos R. Velar, guardado cuidadosamente en sus pensamientos, conocía muy bien las propiedades de la hierba, ligeramente en infusión, irritable, provocando incomodidad y alarma, se empapó con más fuerza. Bueno, ella prefería no considerarlo todavía, pero lo que más la preocupaba era la pregunta que surgía tan suavemente como a la brisa que levantaba las hojas sobre ella. Y la señorita Marple, al oír la voz vacilante de la vizconde, sintió una nueva pregunta Bloom, que esperaba ser ella quien bebiera esa copa. La mañana comenzó con un susurro que se deslizaba por el pueblo como humo que se enrosca bajo una puerta. Delgado, persistente, imposible de ignorar. Helen, el mostrador del carnicero, la señorita Hartwell, se inclinó hacia la esposa del carnicero y murmuró: «Dicen que han vuelto a ver al señor Adrien Templeton rondando por la oficina del abogado. Es la tercera vez esta semana». Claro, el susurro fue llevado hacia afuera por el vaivén de la puerta de la tienda, flotando hacia la tranquila luminosidad de la iglesia de Santa María. Callejón por donde pasaba la señorita Marple no perdió el paso, tampoco su expresión cambió de su serenidad suave y casi distraída, pero la información se integró perfectamente en sus pensamientos, uniendo todas las inconsistencias que ya había notado sobre la misteriosa prima de la señora. Templeton había tenido la intención de hablar con el hombre directamente, y los chismes del pueblo, por sutiles que fueran, solo reforzaban la necesidad de una conversación. Cuando la señorita Marple invitó al señor Adrien Templeton a tomar el té, un té de verdad bien preparado, él aceptó con un gesto florido y una sonrisa que sugería que le resultaba demasiado fácil la idea de encantar a una señora Mayo. Llegó en su cabaña esa tarde, con el abrigo planchado, atado de un color un poco demasiado brillante para el gusto del pueblo, y un aire de practicante, elegancia en él. «Señorita Marple, es usted muy amable», di yo al entrar, inclinando la cabeza de una manera que parecía ensayada. La señorita Marple lo recibió cálidamente, observando el ligero retraso, antes de elogiar su sala de estar. El tiempo justo para examinar los muebles, como si los catalogara. En ella vertió el té en sí. El señor Adrien empezó de inmediato con historias de sus años en el extranjero, grandes historias de mercados extranjeros, aventuras comerciales y percances relacionados con los trenes, tormentas y lo que él llamaba desafortunados malentendidos. Eran entretenidos, hablados con llamarada, pero mientras la señorita Marple escuchaba en silencio, notó que algo faltaba a Anne en una historia. Afirmó haber pasado un año entero en un pueblo costero absolutamente invadido por marismas amperominutos. Después describió el mismo pueblo como estando en lo alto de las montañas, con un frío terrible, apenas una gota de agua de mar a la vista. Una pequeña contradicción fácilmente acedó por alto por la mayoría. La señorita Marple, sin embargo, lo archivó. Su agradable tono cambiaba cada vez que se acercaba el tema del dinero. En un momento dado, mientras hablaban de la vida del pueblo, la señorita Marple hizo un comentario casual sobre el gasto de mantenimiento
de las casas antiguas. La sonrisa del señor Adrien se tensó, y aunque él asintió, ella notó que su mandíbula se tensaba levemente, con un leve apretón antes de que el encanto regresara. Era una mirada que había visto antes, sobre todo en personas que temían que sus comodidades fueran evaporándose más rápido de lo que podían asegurarlos. Los chismes llegaron en el momento justo, como solía ocurrir en Mer y yo. El señor Collins, del interior, pasó por la puerta de la señorita Marple para entregar un mensaje y reconoció a Adrien al instante. ¿Ya has vuelto del abogado?, preguntó el señor Collins alegremente. A estas alturas te darán tu propia sí. Jan soltó una breve carcajada, sin percatarse de la fugaz expresión de Adrien. Sorpresa primero, luego la irritación, luego el rápido resurgimiento del encanto. Mi negocio lo requiere, dijo Adrien con suavidad, pero las comisuras de su sonrisa no alcanzaron sus ojos. La señorita Marple agradeció al señor Collins y regresó adentro, manteniendo un ritmo conversacional suave que le permitió a Adrien hablar sin darse cuenta de cuánto revelaba. Mientras él cruzó una pierna sobre la otra, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia sus botas, bien hechas, pulidas y con un espolvoreado de polvo blanco fino. No es tierra de jardín, ni polvo de carretera, harina, muy fina harina, de esas que se usan en las cocinas. Vaya, qué mañana tan curiosa hemos tenido. La señorita Marple dijo con ligereza: confieso que rara vez salgo de mi cocina, excepto para hacías. Cocinas, repitió Adrien, levantando la ceja casi con desdén. Yo evítalos por completo. Nunca me ha gustado el calor ni el desorden. Así es, señorita Marple, murmuró amablemente. Su mirada volvió a posarse en la flor de sus botas. Dusty, fresco. Solo alguien que hubiera entrado recientemente en una cocina de pueblo tendría ese rastro, y no cualquier cocina. La flor era más ancha, cernida más finamente. Alguien que había entrado en una zona de horneado donde se horneaban pasteles o galletas delicadas había sido manipulada. La cocina de la señora Templeton encajaba perfectamente con esa descripción. La señorita Marple no dijo nada. Su expresión serena no revelaba ninguna de sus conclusiones internas. Simplemente ofreció más té, que Adrien declinó con un nervioso aleteo de la mano. Cuando Adrien se levantó para irse, la señorita Marple sugirió que caminaran un poco juntos hacia el callejón. Lo hacía a menudo con los invitados, y el gesto parecía tranquilizarlo. Caminaron y pasaron por la puerta del jardín de la señora Templeton, donde la señora Templeton estaba allí hablando con un vecina, con el abrigo sobre el brazo. Adrien se detuvo para saludarla, intercambiando algunas bromas. La señorita Marple observó con ojos dulces y vio el momento en que la señora Templeton giró la cabeza para hablar con la vecina. La mano de Adrien se deslizó rápidamente al bolsillo de su abrigo, un movimiento sutil, practicado y casi imperceptible, a menos que uno estuviera buscando cosas pequeñas, como siempre hacía la señorita Marple. Lo hizo. Retiró la mano un segundo después y dio un paso atrás justo cuando la señora Templeton volvió a mirarlo. Sonrió con naturalidad. Ella no notó nada, pero la señorita Marple había visto el papel doblado, metido en el bolsillo. El borde, de color crema, aún sobresalía levemente. «¿Se te cayó algo?», dijo de repente el vecino, agachándose para recoger un trozo de papel del suelo. Era solo una lista de compras rota, pero Adrien se puso rígida durante la fracción de segundo que le tomó ponerse de pie nuevamente. Otro pequeño cambio de comportamiento, otra pista claramente anotada. Después de la partida de Adrien con un floreo de despedidas corteses, la señorita Marple se quedó cerca de la señora Templeton. Su voz permaneció informal
mientras ella comentó: «Qué abrigo tan bonito, querida. Los bolsillos parecen bastante profundos». «Sí, muy útil», respondió la señora Templeton, dándole una palmadita distraída aún en su expresión. Cambió ligeramente al sentir el papel. Lo sacó, frunciendo el ceño. .fr, unciendo el ceño. «Yo no puse esto aquí». La señorita Marple fingió una leve curiosidad, pero su mente se agudizó. La señora Templeton desdobló la nota y la leyó rápidamente. Su color cambió mientras lo hacía. Su mano temblaba levemente. Anne sonrió. Esa forma educada en que actúa la gente cuando está profundamente inquieta. «¿Está todo bien?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Perfectamente», dijo la señora Templeton, forzando el brillo. «Solo un recordatorio sobre asuntos que deben resolverse antes de la lectura». Guardó la nota de inmediato, pero su voz tembló. Una lectura seguramente del testamento, y alguien quería resolver los asuntos antes de que ocurriera. La señorita Marple caminó a casa con paso firme en pasos, pensamientos que se alinean con tranquila certeza. Las historias contradictorias de Adrienne, su interés en el dinero, la flor en sus botas, sus frecuentes visitas al abogado, y ahora la nota secreta colocada en casa de la señora en el bolsillo de Templeton, entregado con tanta fluidez, sugería práctica. Ella lo hizo. Anne aún no sabía qué papel jugó en el té que casi la lastimó, pero tenía una cosa clara: la señorita Marple, siempre cortés, sabía que acababa de ver una mano acostumbrada a los secretos y tal vez al peligro. La señorita Marple siempre había descubierto que los jardines, especialmente los jardines de las iglesias, tenían la costumbre de revelando verdades que la gente prefería ocultar. Y así sucesivamente. Una brillante pero en una mañana engañosamente fresca, se presentó en la puerta de la vicaría con un suave cumplido sobre las rosas. Fue así una gentileza que le permitió quedarse cerca de la puerta de la cocina cuando la mayoría de los visitantes habrían sido escoltados directamente hacia la sala de estar. Dentro oyó el familiar ruido de la vajilla al ser colocada y el susurro incómodo de una criada que, por razones propias, no quería estar. La señorita Marple sonrió levemente. Pocas cosas eran tan reveladoras como la forma en que alguien se movía cuando creían nadie estaba mirando. La señora Grayson, la criada de la vicaría, casi saltó cuando la señorita Marple apareció en la puerta con un saludo amable. Su delantal estaba ligeramente torcido y sus manos presentaban leves marcas, como si hubiera fregado algo con prisa. La señorita Marple elogió su habilidad puliendo latón, un arte que la señora Grayson era conocido por, y la chica se sonrojó, mitad de orgullo y mitad de alarma, como si esperara una pregunta. Seguir. De hecho, la señorita Marple siguió con uno, aunque tan a la ligera que aún menos la chica ansiosa no le habría prestado atención. Mencionó con una suave curiosidad que la tetera prestada de la señora Templeton se había visto bastante encantadora en la reunión. «Qué esmalte tan bonito», dijo. Remuró. «Y tan bien cuidado». Ante eso, los dedos de la señora Grayson apretaron alrededor del paño de secado que sostenía. Fue la reacción más pequeña, un pequeño temblor en los bordes, pero la señorita Marple lo captó. La mirada de la criada se dirigió hacia el armario que tenía detrás. Una mirada involuntaria, la mirada tan rápida que otro podría haberla pasado por alto. La señorita Marple, sin embargo, había pasado muchos años observando exactamente ese tipo de movimiento fugaz, y rara vez dejaba de guiarla. La señora Grayson intentó para suavizar su expresión, insistiendo en que cualquiera podría haber bajado la tetera del estante, pero su voz vaciló de una manera que hacía que la afirmación fuera menos firme. Fue el señor Adrien quien preguntó por última vez por el virrey, añadió. Casi lo soltó
como si se apresurara a cambiar de tema. Vino el día antes del té. Dijo que tenía una nota para Bete. ¿Un sobrino considerado?, respondió la señorita Marple amablemente, aunque detectó la leve tensión en la boca de la criada. También notó el tipo de observación que nunca anunció, que había una ligera decoloración en el pico de la tetera en cuestión. Estaba secándose en la rejilla, inclinada a punto de descuidadamente, de modo que la pálida mancha reflejó la luz de la mañana. No era exactamente té, ni exactamente residuo de jabón, algo añadido rápidamente, y se enjuagó demasiado tarde. Al acercarse, admirando la artesanía, la señorita Marple captó un segundo detalle: un espacio vacío en el estante de especias. Era pequeño, casi insignificante, pero la línea de polvo revelaba la reciente ausencia de un frasco, una que, según la viruja, solo el día anterior contenía ciertas semillas secas, hojas, utilizadas para remedios invernales. Hojas que, como sabía la señorita Marple, causaban irritación cuando se prepara demasiado fuerte. La señora Grayson siguió su mirada y se puso rígida. Su respiración se entrecortó en un poco. Otro de esos cambios sutiles en los que confiaba la señorita Marple. He estado reorganizándome, dijo rápidamente. Las cosas se complican si no las persigues con ahínco. La excusa fue demasiado rápida y demasiado ansiosa, y sus dedos se retorcieron a la tela de nuevo, haciéndola sonar como si fuera la causa de su incomodidad. La señorita Marple simplemente le dio una palmadita en el brazo, ofreciendo nada más que un asentimiento comprensivo. Pero el gesto hizo palidecer a la señora Grayson. Para tranquilizar a la niña y observar más allá de ella, la señorita Marple dirigió su atención al jardín visible a través de la ventana. Admiró la obra del vicario en los intentos de su esposa por preparar la banda temprana, y mientras su voz seguía siendo conversacional, preguntó, casi como una ocurrencia de último momento, que había traído la tetera para la señora Templeton. Si hubiera sido un simple préstamo, entonces, naturalmente alguien aquí debió haber. Lo quitó. La señora Grayson dudó. Luego admitió que había sido ella, pero añadió en voz baja que le habían ayudado con sus tareas ese día. Las palabras eran vagas, y la niña pareció arrepentirse inmediatamente de ellos, como si deseara poder recogerlos con ambas manos. Marple observó los zapatos de la mujer, más desgastados de lo habitual, como si hubiera caminado rápidamente sobre grava, cuando ella rara vez lo hacía, y notó el leve bulto en el bolsillo de su delantal. Quizás un rumor de la señora Finch de la mañana anterior volvió a la mente de la señorita Marple. La vicaría había estado hablando con bastante orgullo en el mercado de su inesperada bonificación esa semana. Una generosidad inusual, especialmente en un hogar conocido por su sensatez presupuestaria. Y ahora las manos temblorosas, las miradas penetrantes, el frasco perdido. Señorita Marple no pidió nada más, pues ya tenía suficiente para trazar un patrón. En cambio, le ofreció a la Sr. Anne Grayson, le dedicó una sonrisa reconfortante y se dirigió al pasillo. Allí vio a la esposa del vicealcalde hablando en voz baja con el propio virrey. Su conversación se interrumpió abruptamente cuando la señorita Marple apareció a la vista. La esposa del virrey parecía nerviosa, su cabello ligeramente en fuera de lugar, e insistió demasiado rápido en que simplemente había estado discutiendo arreglos florales. La cosecha debe estar perfecta, dijo Anne, aunque faltaban semanas para el festival de la cosecha. La señorita Marple asintió cortésmente, pero notó que la mirada de la esposa del vicario se dirigía hacia la cocina, no preocupada por los arreglos, sino por lo que podría decirse al alcance del oído. El sol de la mañana siguió a la señorita Marple mientras cruzaba el cementerio, y con cada medida que avanzaba, consideró las sutilezas que había recopilado. Una compañera de novia, una tetera, prestada, preparada,
fuera de la vista, una persona desaparecida, tarro de hierbas irritantes, una visita del señor Adrien en el momento justo, y Manchas, que hablaba de una manipulación apresurada. Se detuvo junto al muro bajo de piedra, donde las rosas habían empezado a marchitarse por el calor. Su mirada hacia la vicaría era exteriormente contemplativa, pero en su interior estaba encajando las piezas, en su forma tranquila y paciente de ser. Alguien había usado la vicaría como plataforma, creyendo que nadie sospecharía de un hogar tan respetable. Alguien que entendía que una reunión de té proporcionaba tanto oportunidad y espectáculo. Y alguien que, ahora parecía, tenía más miedo de las preguntas corteses de la señorita Marple. Eran más importantes que cualquier investigación oficial. Al reanudar su mientras caminaba hacia el sendero, la suave brisa agitaba las ramas sobre ella, llevando consigo un rastro de lavanda ya algo más afilado debajo, un recordatorio de las hojas secas que habían sido tomadas y tal vez mal utilizadas. La señorita Marple agarró sus manos ligeramente delante de ella, la imagen de la tranquilidad, aunque su mente se movía con mucho más propósito que su plácida rasgos revelados. La voz del narrador se establece cálidamente, pero con un tono inconfundible, tensión, y la señorita Marple, alejándose de la vicaría, sintió que la brisa la traían con ella, la inquietante sensación de que alguien la temía más que a la ley. El mercado del pueblo, animado incluso en sus mañanas más aburridas, se celebraba cierto teatro. La señorita Marple siempre había apreciado la platea, cada una brillante con productos o flores, o un revoltijo de artículos domésticos de primera necesidad. Creó una pequeña pero un escenario intrincado en el que los chismes, los tratos y los secretos pasaban de mano en mano tan fácilmente como monedas. Esta mañana en particular, sin embargo, tenía un aire más agudo, algo inquieto bajo la alegre charla, como la tenue nota metálica en una tetera de té demasiado caliente. La señorita Marple estaba mirando una cesta de manzanas tempranas cuando oyó al vendedor del puesto contiguo bajar la voz a un tono conspirativo. Susurro, te lo digo, Agnes. Ella piensa dejarlo todo a la caridad, cada último centavo, y después de todo el alboroto que armó el señor Adrien, también. Agnes se quedó sin aliento con la alegre alarma que exigen los chismes del pueblo. ¿No te refieres al testamento de la señora Templeton? Eso será una tormenta. Y la señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza, como si pesara una manzana, aunque no se perdió ni una palabra. Un testamento cambiado, un primo desheredado, y todo discutido tan abiertamente en el momento en que ella puso un pie entre los puestos. El momento era demasiado oportuno para no anotarlo. Un momento más tarde, añadió el vendedor con entusiasmo, tengo entendido que habló con el abogado ayer mismo. Dijo que ya había tenido suficiente problema, lo que sea que eso signifique. La misma palabra hacía eco de lo que la señora Finch había repetido solo unos días antes. El propio señor Adrien había amenazado con poner fin a todo el problema. En Santa María, donde las palabras a menudo tenían más peso que los oradores, pretendían que el problema nunca fuera una expresión casual. La señorita Marple agradeció a la vendedora de manzanas y siguió caminando, con ojos suaves y modales pausados. Ella pasó junto a puestos de flores, junto al pescadero, que proclamaba a gritos la frescura de su pesca, y se dirigió hacia el productos horneados, donde la propia señora Templeton estaba de pie, hablando amablemente con el vendedor de pan. La postura de la mujer mayor hoy tuvo una ligera corazonada y se aclaró la garganta más de una vez. Seleccionó solo panecillos suaves y una hogaza pequeña, fáciles de comer. La señorita Marple observó la elección con un silencioso reconocimiento interior. Un dolor de garganta, tal vez todavía irritada por el té, y no solo irritada. La señora Templeton
hizo una mueca sutilmente cuando tragaba. La señorita Marple lo captó en el momento entre intercambios de monedas y bromas. Un destello de incomodidad que la mujer intentó disimular con una risa educada y que pensó que no era un resfriado persistente. Se acercó y le ofreció un saludo amable. La señora Templeton sonrió, aunque sus ojos se movían rápidamente en sí. Allí estaba, un movimiento rápido y nervioso hacia el otro extremo punto de el mercado. La señorita Marple siguió la mirada discretamente. Allí estaba la señorita Elaine Ward, la amiga de toda la vida de la señora Templeton. Pañera, hablando con el burro verde. El habitual tono enérgico y serio de Elaine parecía atenuado esta vez. Añana se abrazó con fuerza, como si temiera que un solo movimiento en falso llamara la atención. Querida señorita Marple, dijo la señora Templeton, intentando mostrar su habitual calidez. Solo unas pocas cosas para la despensa. Nada que requiera mucha masticación. Verás, mi garganta se ha estado portando mal. La señorita Marple emitió un murmullo comprensivo, notando cómo la mujer sujetó su bufanda con demasiado cuidado, como si quisiera proteger su voz. Esa es la época de las pequeñas dolencias, dijo con dulzura. Hay que tener cuidado. Eso es lo que siempre me dice Elaine, dijo la señora Templeton. Respondió, pero su mirada se desvió de nuevo, delatando una sutil tensión entre las mujeres. Los hombros de la señorita Elaine se tensaron como si sintiera que le hablaban lo suficiente en tensión, fina, pero inconfundible, susurrada más fuerte que cualquier chisme, mientras la señorita Marple continuaba su paseo. Se detuvo cerca del puesto de boticario donde el señor Hiro, el boticario, hablaba en voz baja con un granjero. Al notar en ella, él se iluminó y asintió respetuosamente. En el mostrador había una pequeña pila de papelitos. La registros que mantenía para ingredientes raros. La señorita Marple examinó un pequeño frasco de pastillas para la tos y comentó con ligereza: debes haber tenido mucha demanda esta semana. Fue un comentario casual, inofensivo en su superficie. El señor Yurro se acercó más. Muy bien, señorita Marble. Hay no solo para remedios comunes. Alguien compró una hierba rara importada ayer. ¿Qué petición tan rara? No dime su nombre real, si me preguntas. ¿Un nombre falso? Preguntó con un tono curioso. Perro cálido. Nada tan dramático. Solo una firma que no parecía genuina. Él hizo un gesto hacia el registro. No debería mostrarlo como confidencial y todo eso, pero como solo contiene iniciales, dudo. Ningantano. La señorita Marble, con un educado aire de reticencia, aceptó el desliz. Él doblada para que ella la viera. La firma estaba inclinada, los bucles delgados y ligeramente apresurados, familiares, aunque no de la casa de la señora Templeton. No, ella había visto ese tipo de escritura en agradecimientos, notas, pegadas en anuncios de la iglesia y, una vez, en un paquete entregado a la vicaría, la letra de la señorita Elaine Ward, sin duda. Devolvió el registro con un comentario amable sobre los desafíos de descifrar firmas. Agradeció amablemente al señor Hiro y se alejó. Su expresión permaneció pensativa. La señorita Elaine Ward, quien habló tan a menudo de su lealtad a la señora Templeton, había comprado una hierba rara bajo un nombre falso, una hierba conocida por causando irritación, malestar y en grandes cantidades, mucho peor. Como ella, mientras pasaba por el puesto de quesos, escuchó otro fragmento de conversación. Dos mujeres susurraban sobre el temperamento de la señorita Elaine en los últimos meses y su creciente angustia ante las conversaciones de la señora Templeton sobre arreglos futuros.
Otro chisme. Pero los chismes a menudo contenían algo de verdad, incluso si .re cubierto de adornos. La señorita Marple se detuvo cerca de una cesta de lavanda. Sus dedos rozaron distraídamente los tallos, mientras su mente trabajaba. La tetera prestada, el frasco que faltaba en él, vicario, una criada que había sido sobornada, el señor Adrien, con historias contradictorias y flor en sus botas, y ahora la señorita Elaine compra discretamente un peligroso en hierba bajo iniciales falsas, demasiados hilos, pero todos capaces de tejerse en la misma tela. Una voz repentina la sacó de sus pensamientos. La señorita Marple, la señora Finch, se acercaba apresuradamente con una cesta de huevos. ¿Lo has oído? Dicen que la compañera de la señora Templeton ha estado fuera de sí, llorando por las noches. Algo terrible debe estar pasando entre esos dos. La señorita Marple respondió con un suave suspiro y una pequeña cortesía. Anne sonríe. La gente a menudo teme los cambios en el futuro, dijo, incluso los que son meramente imaginados. La señora Finch asintió sabiamente y se apresuró a continuar. Pero la señorita Marple demoró un momento más. Sintió el sutil cambio en su comprensión, uno que a menudo ocurría justo antes de una verdadera la intuición se reveló. Al regresar a casa con su pequeña cesta de comestibles, dejó sus paquetes sobre la mesa de la cocina. Del bolsillo de su abrigo, sacó la media hoja de papel que había memorizado en el puesto de boticario, la firma inclinada, el delicado trazo ascendente, el ligero temblor en la última letra. Señorita Elaine Ward, una fiel compañera, sí, pero la lealtad puede tambalearse bajo presión. La devoción podía erosionarse cuando se veía amenazada, y el miedo a menudo llevaba a la gente a punto a sesiones que de otro modo nunca considerarían. La voz del narrador baja suavemente, invitando al oyente a entrar en la calidez de una cocina tranquila, dejando que una nota más oscura se filtre por debajo. Señorita Marple, leyendo el guión sesgado desde ese otro motivo. Tranquilo, desesperado. Personalmente, ahora estaba saliendo a la luz. La lluvia había parado hacía solo una hora, dejándome limpia y brillaba débilmente, como si el pueblo mismo se hubiera detenido a recuperar el aliento. Tanta tranquilidad después de la lluvia, a menudo lenguas sueltas. La señorita Marple descubrió que la gente se sentía más libre para hablar cuando el aire era fresco, como si los secretos se aferraran menos fuertemente en el clima húmedo. Fue en con una calma suavizada. Se dirigió hacia la residencia de Templeton, con pasos ligeros y modales serenos, aunque su mente trabajaba rápidamente bajo la superficie. Un susurro llegó a ella, incluso antes de que pudiera. Anne llegó al callejón. La señora Fowler y la encargada de correos hablaban en voz baja y urgente justo afuera de la oficina de correos en puerta de la oficina. Bueno, la vi con claridad. La encargada de correos insistió, tocando su libro de contabilidad como si respaldara su reclamación. La señorita Elaine estaba afuera de la oficina del abogado y no parecía muy complacida. Y a esa hora, casi las 8:30, la señora Fowler dejó escapar un jadeo de alegría en tan tarde. Eso sí que habla de problemas, ¿no? La señorita Marple hizo una pausa mientras pasó junto a ellos, ofreciéndoles una sonrisa amable que los animó. Bajaron la voz, pero no su entusiasmo. Se dirige cerca de los Templeton, añadió la señorita Marple significativamente. La señora Fowler respondió con un suave murmullo, el interés justo para satisfacerlos, pero no el suficiente para alimentar más especulaciones. Sin embargo, el chisme se quedó. Varios disgustos visitaron al abogado por la noche. Eso solo fue punto inusual, Anne. El abogado era el espadachín que mantenía horarios rígidos y detestaba lo inesperado. Llamadas, y la señorita Elaine, serena, contenida,
La señorita Elaine no era precisamente el tipo por gestos dramáticos, a menos que la señorita Marple pensara que tenía algo muy particular para proteger. La casa Templeton, normalmente un lugar de tranquilidad ordenada, parecía tensa, incluso desde el afuera. Las cortinas estaban corridas de forma desigual, y una lámpara permanecía encendida en un piso superior a la habitación, a pesar del día que amanecía. Cuando la señorita Marple llamó, la señorita Elaine abrió la puerta con una expresión educada, pero algo tensa. Señorita Marple, qué sorpresa, dijo, haciéndose a un lado, C o N, una cortesía practicada. Su voz, normalmente nítida, vaciló ligeramente. Estaba dando una vuelta por el pueblo, respondió la señorita Marple, con su tono cálido y modesto, y al pasar, él pensó que una visita amistosa no estaría de más. La postura de la señorita Elaine se tensó al oír hablar de paseos por el pueblo, tal vez consciente de lo mucho que se podría oír de esa manera. Aún así, acompañó a la señorita. Marple entró en la sala, donde el fuego acababa de encenderse. El calor apenas rozaba la atmósfera de la habitación, que parecía curiosamente vigilante. Los ojos de la señorita Marple, suave pero aguda, se deslizó sobre los pequeños detalles mientras se acomodaba en una silla en la mesa. Cerca del apoyabrazos había una pequeña botella de vidrio, azul oscuro, cuidadosamente cerrada, etiquetado con una caligrafía familiar: pastillas para la garganta, la misma marca que la señora Templeton había estado usando desde el incidente del té. Qué desafortunado asunto con la garganta de la señora Templeton. La señorita Marple observó levemente: espero que se esté recuperando. La respuesta de la señorita Elaine fue demasiado rápida. Está bastante bien, solo un poco en irritación. Su tono se tensó al pronunciar la última palabra, como si se arrepintiera de haberla dicho. El médico dijo que no era nada inusual en la señorita Marple. Asintió, cruzando las manos sobre el regazo sin hacer comentarios. Sin embargo, notó, para sus adentros, la señorita Elaine había previsto la necesidad de tales pastillas antes de que la señora Templeton comenzara a usarlos. Una curiosa disposición, a menos que uno tuviera previo el problema. Preguntó por la salud de la señora Templeton en general, y la señorita Elaine dio respuestas cortantes. Sus dedos se retorcían ligeramente alrededor del borde de su manga. Algo la retenía. Yacía bajo la serenidad del exterior, como una cuerda de violín tensada un poco. Mientras hablaban, la señorita Marple permitió que el silencio cayera a intervalos, justo el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la luz. Y de hecho, la señorita Elaine empezó a hablar con nerviosismo, como si llenara el silencio y evitara preguntas. Debes saber lo estresante que es. ¿Cómo han estado las cosas últimamente?, dijo, ofreciendo una sonrisa frágil. El primo de la señora Templeton regresa después de tanto tiempo largo. Al hablar de testamentos y cambios, desestabiliza un hogar. Un hogar, la señorita Marple repitió, o ciertas expectativas dentro de ella. La expresión de la señorita Elaine parpadeó allí. La sutil cambio de tono rápido, como el aleteo de un gorrión. Expectativas. Repití, C o N. Demasiada cautela. La mirada de la señorita Marple se desvió de nuevo hacia los rombos en ella. No parecía acusadora, simplemente miraba. Imagino que cualquiera que haya dedicado años de la compañía podría naturalmente esperar algún reconocimiento, una modesta asignación quizás, una sensación de seguridad. El color, la señorita Elaine se sonroja levemente. No se trata de dinero, dijo aunque su voz temblaba, no de ira, sino de algo más cercano al miedo. Siempre he deseado lo justo, señora Templeton. Es fácil de influenciar. Y el señor Adrien, bueno, debe tener. Había oído los chismes. De hecho, la señorita Marple los había oído, pero los chismes
solo insinuaban la verdad. Fueron las pequeñas pistas domésticas las que contaron la historia completa. En ese momento, el reloj del pasillo sonó, y la señorita Elaine se sobresaltó más de lo que justificaba el suave sonido. Su mano voló, se ajustó el cuello de la camisa por reflejo, ajustándolo, como si el timbre le recordara algo desagradable. La señorita Marple observó el gesto con silenciosa atención. La gente protegía el lugar donde se sentía más vulnerable. Parece que tienes mucho en qué pensar, dijo la señorita Marple en voz baja. La compostura de la señorita Elaine se quebró. Solo un poco. Fractura, pero visible. Miró hacia la ventana. La luz del atardecer dibujaba sombras en su rostro. Ha sido difícil, le susurró al abogado sobre las discusiones acerca del testamento con Adrien, empujándose en donde no le corresponde. Así que ha hablado con el abogado. El tono de la señorita Marple se mantuvo cortés y conversacional. No se oyen esas cosas en la oficina de correos. La señorita Elaine tensó los hombros solo para aclarar las cosas, solo porque tenía miedo. Esa no importa. La señorita Marple esperó, dejando que el silencio volviera a instalarse. Afuera pasó una carreta. Un pájaro revoloteó contra el alero. Dentro, el aire se extendía entre ellos. Luego dijo, con dulzura: siempre te has preocupado mucho por la señora Templeton. Ese tipo de en el cuidado da un conocimiento que otros pasan por alto, conocimiento del hogar y de lo que pasa por él. Señorita Elaine tragó saliva con dificultad. El movimiento era visible en su pálida garganta, y la señorita Marple sabía. La señorita Elaine tenía el conocimiento, el acceso y los medios para obtener hierbas raras, y el motivo, silencioso, desesperado, resurge en cada palabra temblorosa. Pero el conocimiento no equivalía a la culpa. El miedo, sin embargo, era algo completamente distinto. La señorita Marple se puso de pie, alisándose su falda. No debo entretenerte más, querida. Has sido muy amable. Como señorita Elaine se levantó para acompañarla a la puerta. Un leve temblor recorrió su cuerpo. No eran solo nervios, ni mera preocupación. La señorita Marple vio que su rostro palidecía notablemente, como si un temor tácito la hubiera desplazado. Más cerca, rozando sus pensamientos. En el umbral, la señorita Marple le dirigió una cálida sonrisa tranquilizadora. Pero al salir al aire fresco y lluvioso, sus pensamientos eran mucho más agudos que su expresión. La narración se suaviza pero se vuelve siniestra. Bayo Sue Kayler. Y cuando la señorita Marple se levantó para irse, notó el repentino poder de la señorita Elaine. Un pequeño cambio que sugería mucho más que nervios. Sugería miedo. Había una peculiaridad silencio en Santa María esa mañana. El tipo de silencio que se instala en un pueblo cuando alguien susurró algo alarmante tras el mostrador de la panadería. Incluso antes de que la señorita Marple saliera de su salir de la puerta, escuchó el tenue hilo de conversación de la señora Weatherby y la señora Grafton, dos mujeres que nunca permitió que un buen rumor sufriera por falta de atención. Redactado, no archivado. Ese era Ann Weatherby, murmuró, bajando la voz de un modo que tuvo el efecto contrario. Imagínese esconder bien un cartel, lo que sin duda atraería problemas. La señorita Marple fingió no escuchar, aunque sus ojos brillaban con el tipo de interés tranquilo que siempre mantenía cuando llegaban chismes, C, o convenientemente cerca de su camino. Un testamento oculto era ciertamente algo peligroso, especialmente cuando quienes lo deseaban, la mayoría, estaba cada vez más ansiosa. Para cuando llegó a la oficina del abogado, el aire ya se sentía se ha regado de secretos. La pequeña campana de bronce sonó suavemente cuando entró, y al señor Hollis, el abogado, levantó la vista con una expresión que oscilaba entre la bienvenida y la incomodidad. Su corbata, por lo general ordenado,
Se sentó ligeramente y le preguntó, una pequeña pero reveladora señal en un hombre cuya la precisión rayaba en lo compulsivo. Señorita Marple, dijo, poniéndose de pie. Esta es Anne inesperado. Anne sonrió amablemente. Espero no molestarlo, señor Hollis, pero me veo obligado a hacerle una o dos preguntas delicadas. Sus dedos apretó el bolígrafo en su mano. Respecto a la señora Templeton, supongo. Ella asintió suavemente. Una oye cosas, ya sabes, completamente por accidente, por supuesto, y siempre es mejor escuchar la verdad de la persona adecuada. Anne Fuente, el señor Hollis, suspiró. Uno de esos suspiros renuentes que indicaban que en ofrecer una respuesta cuisera o no, la señora Templeton efectivamente firmó un borrador de su Nuevo Testamento. Me pidió que no lo presentara hasta que se resolvieran ciertos asuntos familiares. Se resolvieron. Hizo una pausa y miró hacia la puerta de vidrio esmerilado. Ella también insistió en ocultarlo. Dijo que no confiaba en ningún cajón, ninguna caja fuerte, ningún escritorio. Muy prudente, murmuró la señorita Marple, o quizás muy preocupada. Se aclaró la garganta. ¿Entiendes que esto es muy ... y R regular? Lo que me preocupa es que tanto el señor Adrian como la señorita Ward tienen relaciones privadas. Preguntó dónde se guarda el testamento. ¡Qué interesante!, dijo la señorita Marple en voz baja, aunque ya lo sospechaba. Uno tras otro. Ansí. Esa misma semana, Hollis frunció los labios. La señorita Ward llegó agitada. El señor Adrian era bastante brusco, incluso exigente. Un comentario chismoso encajar. Y perfectamente aquí. Así que la señorita Marple dejó escapar un suspiro pensativo. Los aldeanos dicen que el Sr. Adrian tiene opiniones firmes sobre lo que se le debe, y la señorita Elaine, pobrecita, ha estado bastante ansiosa por su futuro. Un hogar donde todos esperan noticias que nunca llegan tiende a ... Ese puso bastante tenso. El abogado parecía abatido. Temo por la tranquilidad de la señora Templeton. Si recuperarse por completo. Hay presiones, la señorita Marple, con su suave perspicacia, ya que había más que no decía. Pero ella no insistió. La gente revela cosas cuando está lista. Ella siempre ... y yo, en cambio, le agradeció efusivamente y se fue, dando un paso al aire que olía ligeramente a hojas de otoño y a posibilidad. Mientras caminaba hacia la residencia Templeton, su mente se dispersó a través de pequeños detalles, tonos, expresiones, revelaciones medio ocultas. Había algo en la charla de la señorita Elaine el día anterior, algo en la forzada genialidad del señor Adrian, algo sobre la hierba comprada con un nombre falso. El hilo parecía cada vez más enredado. Sin embargo, sentía la inconfundible influencia de un patrón. Al llegar a la casa de los Templeton, la encontró en un estado de tranquilidad, e inquietud. La criada, Bridget, pasó apresuradamente con una mirada nerviosa por encima del hombro en hombro. Desde el salón llegó la voz del señor Adrian, más fuerte de lo necesario. Cada palabra está cargada de falsa alegría. ¡Qué momento tan difícil, señorita Warden! Pero debemos mantenga la calma. El abogado nos asegura que todo se está gestionando correctamente. La respuesta de la señorita Elaine llegó con voz tensa. Sí, por supuesto. La señorita Marple entró con cuidado, después anunciándose. La sonrisa del señor Adrian, al llegar, fue inmediata, pero frágil. Señorita Marple, qué encantadora Ney, llegado en un momento bastante extraño. Estamos arreglando algunos asuntos. La mirada de la señorita Marple recorrió brevemente
Él en habitación. Las manos de la señorita Elaine temblaban levemente mientras recogía los papeles. Dispersos. C. Correspondencia. Los hombros del señor Adrian mantenían una tensión rígida. El tipo de hombre espero no interrumpir, dijo la señorita Marple, amablemente. Solo quiero ver cómo está la señora Templeton. La señorita Elaine asintió demasiado rápido. El doctor, aconsejado tranquilo. Estoy totalmente de acuerdo con los médicos. Cuando prescriben tranquilidad, respondió la señorita Marple, a menudo revela lo que el ruido intenta ocultarse. La sonrisa del señor Adrien se contrajo. La reacción fue pequeña, pero fue tan agudo que apenas pudo sugerir que el comentario había tocado más profundamente de lo que deseaba a la señorita Marple. Preguntó por el estado de la anciana y luego dejó que la conversación fluyera con naturalidad. Ella nunca la presionaron en esos momentos. Simplemente observaba y las cosas que uno podía entender observando. Una pista doméstica sospechosa apareció cuando la señorita Marple notó una leve mancha de residuo oscuro en el puño del señor Adrien. Tierra quizás, o algo del jardín, pero no había nada en la habitación que pudiera ensuciarlo. El lo archivó, junto con las demás pequeñas observaciones que se acumulaban en su mente. Cuando la conversación se aquietó, se disculpó a ella misma con gentil deliberación y se dirigió a la cocina. Aparentemente, para preguntarle a Bridget sobre la dieta de la señora Templeton. La criada pareció sorprendida, pero la señorita Marple se limitó a sonreír con aire de abuela. O en risa. Siempre es útil saber si una persona prefiere el té ligero o fuerte, dijo. Uno nunca desea me molesta la garganta delicada. Bridget se relajó. Alimentos blandos y té suave. Señora, la señora Templeton ha estado han dicho que están teniendo dificultades. Su conversación se desvió hacia pequeños asuntos domésticos, pero la señorita Marple usó una oportunidad de echar un vistazo a la cocina. Algo en la disposición de los estantes le llamó la atención. Una fila de los libros de recetas se inclinaron ligeramente, como si los hubieran sacado de su lugar. Extendió la mano con suavidad. Deslizó una mano tras ellos. Sus dedos rozaron el papel. Un suave escalofrío de confirmación la recorrió. Suave, privado, invisible para la familia. Sacó un sobre ligeramente amarillento en los boards, etiquetado con la letra precisa de la señora Templeton. En el interior se encontraba el borrador del testamento, cuidadosamente legado. Escrito, firmas claras, intenciones inconfundibles. ¿Y qué intenciones tenían? Eran la finca lo suficientemente grande como para tentar incluso al pariente más comedido. Se dedicó por completo a causas benéficas. A la señorita Elaine se le concedió residencia vitalicia y una cómoda pensión. El señor Adrien no recibió nada, ni siquiera una expresión de gratitud. La señorita Marple guardó la lana en su sobre. Justo cuando oyó pasos en el pasillo, lo dejó en su sitio con naturalidad y se giró para saludar al señor Adrien, quien entró con una expresión exageradamente alegre. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Sí, preguntó la señorita Marple. Respondió amablemente. Simplemente admiraba lo bien organizado que está todo. Es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo? A veces se puede encontrar algo de gran importancia escondido detrás de las cosas más ordinarias. Un libro de recetas, por ejemplo, la señorita Elaine, que había estado rondando en la puerta, palideció más blanco aún que ayer. Un cambio pequeño, pero revelador. El primo, por otra parte, se puso visiblemente rígido. Su alegría se evaporó por un solo gesto desprevenido. A la señorita Marple dejó que el comentario persistiera. Luego sonrió con su suave sonrisa de abuela. Bueno, no debo
¿Qué tal días tan ajetreados? Su partida fue recibida con tense y on.c, o retecía, pero llevaba consigo la inconfundible sensación de que las paredes se cerraban punto a él alrededor de su compañera y prima, y mientras la señorita Marple caminaba por el sendero del jardín con el peso del sobre aún en su memoria, comprendió que en esa casa el verdadero peligro ya no venía de la codicia únicamente. Surgió del pánico, y el pánico en las manos equivocadas fue mucho más peligroso. Era una tarde gris y contemplativa en Santa María. Un tipo de paisaje en el que las nubes se ciernen sobre los tejados y los aldeanos caminan con la cabeza ligeramente inclinada, como si compartieran un secreto demasiado delicado para decirlo en voz alta. La señorita Hartwell, quien tenía una gran cantidad de opiniones, fue vista susurrándole a la señora a lo largo de la mercería. Se inclinaron juntos como dos gorriones curiosos, y aunque la señorita Marple no tenía intención de escuchar a escondida, algunos fragmentos seguían flotando en su dirección, mientras colocaba una modesta bandeja de té en pasteles en la mesa de su sala. Dicen que la señorita Elaine no ha dormido en 2 noches. La señorita Hartwell murmuró: imagínese, eso. Una persona solo pierde el sueño cuando la culpa o el miedo le oprimen el corazón. Señora Long asintió sabiamente. Bueno, el señor Adrien ha estado pisando fuerte como un hombre con algo que ocultar. Entre los dos, es un milagro que la casa no se haya dividido por la mitad. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa al cerrar la ventana. Los aldeanos siempre sentir problemas, sobre todo cuando se gestaban justo debajo de las narices. A las 4, los asientos estaban listos, el fuego crepitó cortésmente y el té se preparó con esmero. La hierbala mezcla que ella preparó no implicaba ningún riesgo, pero su aroma ligeramente inusual cumplía una función. Ella no quería ver lo que la gente decía, sino cómo reaccionaban en silencio, instintivamente. A veces, la verdad no surgía de la confesión, sino del apretón de los dedos alrededor de una taza, o el único parpadeo de un ojo sobresaltado. Cuando el señor Adrien, la señorita Elaine y la Sra. Anne Bridget, la criada de Templeton, llegó, y el ambiente cambió de inmediato. Adrien entró, Anne primero, sonriendo demasiado ampliamente, demasiado ansioso por parecer cordial. Su abrigo mostraba una mancha de pelusa cerca del codo, normal a primera vista, pero extrañamente ubicada para un hombre que se enorgullecía de su apariencia impecable. La señorita Elaine lo siguió, caminando suavemente, con las manos entrelazadas, como aunque se preparaba para un veredicto desagradable. Bridget se quedó detrás de ellos, con la mirada baja, nerviosa, como si alguien que sabe una verdad está a punto de ser interrogado. Pase, dijo la señorita Marple. Dijo cálidamente: pensé que una taza de té amistosa podría ayudar a aclarar las cosas. Las tensiones pueden nublar la mente. No crees. En contra, el señor Adrien se rió demasiado rápido. Sí, idea perfecta. La señorita Elaine murmuró un gracias apenas audible mientras Bridget asintió con la cabeza y tomó asiento como si tuviera miedo de aplastarse algo delicado. La señorita Marple sirvió el té, observando sus reacciones con una delicadeza que enmascaraba una precisión atención. La señorita Elaine olió el suyo con leve aprensión, con las manos temblando en un que se había acentuado desde su último encuentro. El señor Adrien inhaló profundamente, pero sus ojos brillaron con reconocimiento, sutil, rápido, pero ahí estaba. Bridget parecía como si hubiera preferido desaparecer por completo. Un chismeol comentario se deslizó sin esfuerzo mientras la señorita Marple se acomodaba en su sillón. Escuché algo muy interesante hoy. La encargada de correos me dijo:
Alguien ha estado haciendo preguntas bastante directas sobre hierbas importadas. Is unusual. Unos de esos con los que uno no se topa, a menos que sepa exactamente qué buscar. El señor Adrien se movió. La señorita, el hombro de Lane se tensó. Bridget jugueteó con el dobladillo de su delantal. La señorita Marple continuó con suavidad, como si, hablando de recetas de mermeladas, nada más grave. Estas hierbas pueden causar una breve irritación. Ya sabes, sequedad de garganta, pequeña raspadura, nada peligroso, no a menos que uno ya estuviera frágil. Señorita, la taza de té de Elaine tintineó contra el platillo. Y por supuesto, la señorita Marple añadió con suavidad de abuela. Un irritante así puesto en una tetera prestada podría parecer fácilmente accidental, especialmente si a la criada le habían entregado 1 libra o 2 para mirar hacia otro lado. Bridget se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. El señor Adrien habló primero, con un tono cortante, a pesar de la sonrisa educada que intentaba mantener. ¿De verdad, señorita Marple, esto es? Vaya acusación. No es una acusación, respondió con calma. Solo una observación, una pista doméstica sospechosa. Se reveló cuando la señorita Marple notó la leve hendidura en el bolsillo del delantal de Bridget, como si hubieran guardado un monedero a toda prisa. Era pequeño, pero el personal doméstico solía ocultar su culpa en los pliegues más comunes de la tela. La señorita Marple se inclinó hacia adelante un poco. Verás, la intención nunca fue hacerle daño, solo asustar a la S.R. Ann Templeton. Un ingenioso plan para mantenerla en casa. Quizás el tiempo suficiente para completar ciertos documentos legales, sin interferencias. El rostro de la señorita Elaine se arrugó. Su compostura finalmente cedí a mí non solo. Quería que lo terminara. Susurró, con la voz entrecortada por agotamiento. Seguía retrasándose. Olvidaba reuniones, extraviaba los borradores. Decía necesitaba pensar un poco más. Pensé que si se sentía mal, aunque fuera un poco, se quedaría en casa y descansaría. Y el señor Hollis venía a verla. Nunca quise que nada saliera mal. Un suave cambio de tono se deslizó en su confesión. Miedo, culpa y algo desesperado por dentro. Compré la hierba, continuó, retorciéndose las manos con fuerza. Firmé el registro del boticario con un nombre falso, porque temía que el S.R. Adrien se enteraría de lo que hice. Siempre está observando. El señor Adrien se burló. Esto es ridículo. La señorita Marple volvió su dulce mirada hacia él. ¿Es porque la criada no fue la única sobornada, señor Adrien? Tampoco la señorita Elaine, el único que se entrometió en los asuntos de la señora Templeton. Apretó la mandíbula. Un destello de pánico real apareció por primera vez. Y entonces llegó la nota. La señorita Marple continuó en voz baja. La única se deslizó en el bolsillo de la señora Templeton con la intención de asustarla y hacer que destruyera el Nuevo Testamento por completo. La señorita Elaine miró sobresaltada. No, nunca, no, dijo amablemente la señorita Marple. No lo hiciste, pero el señor Adrien se estremeció. La letra estaba camuflada, por supuesto. Pero la amenaza era inequívoca. Le advertía que la estaban engañando. La instaba a protegerse quemándose el nuevo borrador y las huellas dactilares encontradas en el pequeño frasco junto a la vicaría, donde se guardan los desechos del jardín, pertenecen para ti, señor Adrien. Bridget dejó escapar un pequeño jadeo. La Sobernest, dijo la señorita Marple, añadió con suavidad, mirando a la criada. No por la irritación, sino por el momento de retrasar la firma tanto tiempo. Doble comillas. Punto.
es suficiente para que la señora Templeton perdiera el valor o enfermara. Y si la sospecha alguna vez surgió, bueno, la señorita Elaine fue el chivo expiatorio perfecto. No es así. La voz de Adrien tembló mientras la ira se oponía al miedo. Solo quería así, interrumpió la señorita Marple suavemente, para detener el testamento que te dejó sin nada. La codicia es bastante comprensible, ¿sabes? Pero la desesperación a menudo vuelve a una persona descuidada. Dejó que la verdad se asentara en la habitación tan cálida y pesada como el vapor que salía de las tazas de té. Señorita Elaine escondió la cara entre las manos. Bridget susurró disculpas entre lágrimas. El Sr. Adrien permaneció rígido, como si intentara mantener la compostura, solo con fuerza de voluntad. La tormenta había amainado por fin. Ay, lo que quedó a su paso fue la pura y dura verdad. La señorita Marple levantó la tetera con serena precisión. Es notable, ¿verdad? Como algo tan simple como él te puede revelar las complejidades de la naturaleza humana. Nadie respondió. Afuera, el día se había calmado. A las nubes se dispersaban. Incluso el pueblo pareció detenerse a escuchar. Y entonces, la señorita Marple dijo en un tono suave, en tono final: pondremos las cosas en orden, como debe ser. El señor Ann Templeton descansará. El Nuevo Testamento será honrado y las autoridades competentes se encargarán del resto. Paz. Creo, Ann, volveré pronto. Su voz se suavizó aún más, cálida y confiada, y a medida que la tranquilidad de Santa María me regresó, la señorita Marple juntó las manos suavemente, sabiendo esa calma había llegado por fin, aunque solo después de remover una taza de té muy peligrosa.